Me siento honrado de estar acá. Bueno, ya yo no puedo decir que soy una visita. Yo me siento, honestamente, me siento parte de la iglesia Avance, mi amistad con los pastores, las familias nuestras desde hace muchos años, y me siento honrado de estar aquí. Y el domingo pasado tuve el privilegio de estar como oyente, estar ahí porque necesitamos comer y crecer todos. ¿Cuántos creen que todos necesitamos de la palabra de Dios? Entonces me estaba nutriendo y estaba tan disgustando esta palabra, y comenzamos a hablar después del servicio. Pues es uno de los temas que más me apasionan. Uno de mis primeros libros, precisamente lo mencionó el pastor, es Escrito está. Dios quiere borrar tu pasado, restaurar tu presente y transformar tu futuro, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos creen en esa palabra? En esa palabra hay vida, en esa palabra hay abundancia. Así que gracias, pastor, por la oportunidad que me da esta mañana de seguir en esta segunda parte de esta serie maravillosa acerca del poder de la palabra de Dios. Hay algo interesante que escribí precisamente en mi libro, porque lo leí y me llamó la atención y lo plasmé. En cierta ocasión, en una noche nublada en el mar, un capitán de un barco vio lo que parecía las luces de otra nave que se dirigía hacia la suya. Hizo que su encargado de comunicación se contactara por luces con el otro barco, y mandó este mensaje: cambie su curso 10 grados al sur. Envió el mensaje. Luego recibió y dijo: cambie usted su curso 10 grados al norte. Recibió como respuesta: soy un capitán, contestó el comandante, así que cambie su curso 10 grados al sur o se meterá en problemas. Él responde: soy un marinero de primera clase, y responde de esta manera: así que cambie su curso 10 grados al norte. Este último intercambio enfureció al capitán, lo puso enfurecido totalmente, así que este devolvió la seña diciendo: soy un acorajado, cambie su curso 10 grados al sur o aténgase a las consecuencias. Y el marino respondió: y yo soy un faro, así que cambie su curso 10 grados al norte. ¿Qué quiere decir esto? Aunque nos parezca graciosa esta anécdota, el mensaje es directo. No importa el tamaño de la nave ni el rango del que esté manejando esta nave, el faro simplemente no cambiará su curso. Es permanente y fijo. Solo el capitán tiene la alternativa de corregir el curso o no. El caso de este faro es muy similar a la palabra de Dios. Es inalterable, es incambiable, invariable, inquebrantable, eterna, y ya está escrita. Mejor dicho, es irreversible, no cambia, pues la palabra no hace distinción de edad, de raza, de credo, de género, de prestigio. Todo el mundo está igualmente sujeta a ella, pues permanece para siempre. Y podemos intentar ir en contra de ella. Así como este capitán pensaba que por su rango o por el tamaño de su nave podía ir en contra de un faro que es inmovible, y pensaba que por su rango iba a dominar aquel marino que estaba encargado de las luces de ese faro. Pero la respuesta es impactante: soy un faro, soy encargado de un faro y no me voy a poder mover. Pues la iglesia es la encargada de esa palabra. Y esa palabra es inmovible. Esa palabra permanece para siempre. La palabra de Dios no tiene sombra de variación. Podemos citar uno tras otro verso, y nos daremos cuenta que todas las cosas pasan, pero la palabra de Dios no pasa.
Jesús lo estableció en Mateo capítulo 4, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dice esta historia maravillosa, que a mí es una de las historias favoritas mías, porque vemos la manifestación de lo que es el verbo hecho carne, así como lo declara el libro de Juan, el capítulo 1, hablando de que ese verbo se hizo carne, esa palabra se hizo carne. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y cuando llegó fue tentado por el enemigo. Y me llama la atención que en esta disputa entre Satanás y Jesús, Jesús, siendo el verbo hecho carne, no se inventó una nueva palabra. Él pudo haber tomado la posición de Dios, revelado a los hombres en un cuerpo, en un velo de carne, y poder escribir o hablar una palabra nueva. Pero él le recordó al mismo enemigo que todo ya estaba escrito, y que como consecuencia de lo que ya estaba escrito, él venía a cumplir lo que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Y nos dio un ejemplo claro al decirle: escrito está. Cuando viene y le dice: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Lo primero que él le refuta, o con lo que él le refuta al enemigo, es: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de nuestro Dios. Aunque usted no lo crea, usted está en el mejor restaurante del planeta Tierra esta mañana, porque se está alimentando con la palabra de vida, con la palabra de Dios, con la palabra inmovible, incambiable. Nadie ni nada puede contra el poder de esta palabra. Es maravilloso, porque cuando vamos al libro de Primera de Pedro, nos explica algo glorioso en Primera de Pedro 1:23. Dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal, escuche esto, si a alguno se le ha olvidado, y cada vez que leo esta porción de la Biblia me impacta, porque me recuerda quién soy. Dice: y todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la hierba sí se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Es decir, yo me seco, yo me caigo, hoy estoy, mañana no estamos. Hemos visto, conocido cercanos que han perdido la vida en esta pandemia, o han perdido la vida de un momento a otro. No nos los esperábamos. Esta mañana recibo una llamada porque un buen amigo mío perdió su padre, y llamo y no me contesta. Y cuando me llama esta mañana, su esposa me dice: fue sorpresivo, nadie lo sabía, fue impactante, fue algo inesperado, le dio un ataque al corazón y ahí quedó. Y cuando ella me decía eso, Dios me reiteraba y me volvía a recordar: hijo, es que ustedes deben entender que lo único que permanece es la palabra de Dios. Su vida está de paso, somos como un viento fugaz, pero si hay algo que va a permanecer para toda la vida, y tú debes de regocijarte, es la palabra de Dios. Y esta es la palabra que se nos ha anunciado a nosotros. Somos privilegiados del poder de la palabra de Dios. Hay algo maravilloso, porque al analizar el poder de la palabra y cómo la palabra permanece, digan todos: permanecer. Digan todos fuerte: permanecer. Porque lo primero que debemos de entender es que la palabra permanece para siempre. Y lo otro que debemos de nosotros entender es que nosotros debemos de permanecer en la palabra que permanece para siempre.
Es decir, que como la palabra permanece, no cambia, no se mueve, usted tampoco debe de moverse de ella. Porque al momento de salirnos de esa palabra, nos salimos de la misma boca, de lo pronunciado de la boca de Dios. Mire lo que presenta la palabra. La palabra de Dios nos presenta el evangelio, nos da vida eterna. ¿Cuántos están gozosos de que usted tiene vida eterna a través de la palabra de Dios? Hay una garantía. La palabra nos presenta vida eterna. Uno de mis versos favoritos, de muchos que tengo, es Romanos capítulo 10 versículo 17, que dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Dios. Es decir, que tu fe va a estar establecida es al escuchar la palabra de Dios. Ahora, hay dos clases de fe. Está la fe de creer por algo, y está la fe fundamentada en lo que queremos. Es decir, yo puedo tener fe de que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no puedo ver. Pero está también la fe donde yo estoy fundamentado, que es mi columna vertebral en lo que yo creo. Y mi fe está sustentada por la palabra de Dios. Es por eso que yo muy a menudo digo: no crea lo que yo estoy hablando aquí. No crea lo que James Pérez, lo que el hombre le está diciendo, porque la Biblia nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón que teme ¿a qué? Al Señor. Es decir, que yo puedo equivocarme como hombre, pero la palabra de Dios jamás se equivocará. Es por eso que a mí me gusta presentar la palabra de Dios más que mis propias palabras. Y hoy vamos a ser bombardeados por la palabra de Dios, porque tenemos, hasta cierto punto hoy en día se ha vuelto muy moderno o muy usual escuchar un mensaje que solo viene con palabras motivadoras. No estoy juzgando a nadie, pero es que todo pasa. Mis palabras se las lleva el viento. Le puede entrar por un oído y salirle por otro, pero la palabra de Dios, ella penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y cuando la palabra penetra, entonces muchas veces te va a animar, muchas veces te va a incomodar, muchas veces te va a confrontar, muchas veces te va a alinear, muchas veces te va a amar, muchas veces te va a levantar. Pero eso es lo que hace la palabra viva y eficaz que Dios nos ha dejado. Es necesario oír el evangelio, porque la palabra nos presenta el evangelio y nos da vida eterna. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es decir, si tú te crees muy dueño de tu caminar, hay algo muy común entre los adolescentes: yo soy dueño de mi vida. No le ha dicho eso a sus hijos. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo ya la edad para tomar decisiones. Pero la Biblia me está diciendo claramente: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Es decir, tú no gobiernas tus pasos. La palabra de Dios es la que gobierna tus pasos. Es la ley, es una ley establecida. Una ley no puede ser movida, una ley no puede ser quebrantada, una ley no puede ser manipulada. La palabra de Dios es una ley de parte de Dios para con nosotros, para conducirnos en nuestro caminar. La ley de la gravedad, ¿cuánto la conocen? Cuando fue descubierta, todos sabemos que todo lo que sube
baja. Esa es la ley de la gravedad. Pero ¿qué tal si yo lo invitara el día de hoy a usted y pido un voluntario y le digo, nos vamos a subir al techo de este auditorio y nos vamos a lanzar al vacío y vamos a romper la ley de la gravedad? Pues tengo noticia, la ley de la gravedad nos va a romper a nosotros, pero nosotros no vamos a poder romper la ley de la gravedad. Lo mismo existe con la palabra de Dios. La palabra de Dios te puede confrontar si vas en contra de ella, pero te puede levantar si vas agarrado de ella, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces debemos de escuchar este evangelio. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos. Note la tonalidad de Pablo. El primero presenta preguntas y después la respuesta baja una tonalidad de amor y misericordia y comienza a decir cuán hermoso. Se vuelve un poeta diciendo cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es posible ser salvo sin creer, y el creer depende del oír. Es decir, no puedo ser salvo sin creer, pero el creer depende de lo que permanece, de lo que escucho de la palabra, porque la palabra presenta un evangelio de vida. Por eso nosotros no servimos a un Dios muerto. No leemos una Biblia muerta. No leemos un libro más. Yo he escrito 3 libros, pero si usted lo lee, es probable que algunas partes del libro que yo he escrito van a morir y no se le van a quedar, porque son palabras de James. Pero cuando usted se mete en la palabra de Dios, lo que causa es vida y vida y vida y gozo y alegría, y pasa de generación en generación. Un pastor me pregunta, me dice, ¿qué crees tú que debemos de hacer con nuestros jóvenes hoy en día? Porque la tecnología nos los está robando, porque los medios sociales nos los están robando, y comenzó a mencionarme todas estas plataformas digitales, y mi respuesta para él fue sencilla: ¿cuánto tiempo te has sentado a la semana con tu hijo para leerle la palabra de Dios? Pero es que es muy aburrida. Digo, ahí está el problema. Si tú crees que es aburrida, él está percibiendo lo que tú crees que es la palabra de Dios. Pero yo se la leo a mi hijo porque sé que es vida, y aunque él esté mirando al techo, esa palabra se está penetrando en lo profundo de su ser, porque la palabra permanece para siempre. No menosprecie el poder de la palabra. El evangelio será conocido en el mundo por el poder de la palabra. No invente historias. Usted con un simple acto de amor y de misericordia puede cambiar la vida de alguien. Hay mandamientos que Jesús nos dejó, y uno de ellos es: haz con los demás como tú quieres que ellos hagan contigo. Y otro fue: ve y haz lo mismo que el buen samaritano. ¿Qué quiere decir? Otro dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso yo me pongo esta camiseta que dice God first, Dios primero, porque amarás a Dios con todo su corazón. Pero ¿cómo yo puedo demostrar el poder de la palabra? A través de lo que esa palabra activa en mi vida para yo ponerla por obra.
El problema es que somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Y con un acto de bondad, tú puedes estar predicando esta palabra. Pero el hecho es que en esta palabra encontraremos el evangelio y nos dará vida eterna. ¿A quién debemos de oír? Debemos de oír a la palabra. Miqueas lo dijo en el Antiguo Testamento, en Miqueas 6:1: oíd ahora lo que dice el Señor. En Primera de Tesalonicenses, a Pablo 2:13, Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibimos la palabra de Dios que oíste de nosotros, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en vosotros los creyentes. Moisés, Abraham, los patriarcas dijeron una y otra vez: tienes que leer la palabra de Dios. En Josué encontramos que dice: de día y de noche meditarás ¿en qué? En la palabra de Dios. El problema de la iglesia de hoy es que hemos agarrado la palabra como vamos a decir, una forma de escape a nuestros problemas, pero no la hemos tomado como el fundamento, como ese faro que es inmovible, que no se puede mover, que pueden venir olas y no va a moverse. A través de los tiempos ha sido perseguida la palabra de Dios. La han tratado de eliminar, la han tratado de quemar, han tratado de recuperar los escritos originales para poderse deshacer de ellos. Pero como un faro inmovible, la palabra ha permanecido. Ha sido traducida en más de 2000 diferentes idiomas y seguirá siendo traducida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre y es vida. Esta palabra que os predico hoy es vida, es gozo y es paz, poder, amor y paz. Pues la palabra no deja de ser viva y eficaz, como nos predicaba el pastor la semana pasada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne. Tú puedes engañarme a mí, puedes engañar a tu vecino, pero a la palabra no vas a poder engañarla, porque discierne, capta los deseos de tu corazón. Es por eso que podemos usar máscaras aquí para escondernos, y literalmente hoy en día nos obligan a usar máscara. Pero hay muchos que pueden usar máscaras para esconder su identidad, pero la palabra de Dios te desnuda completamente, porque ella discierne los pensamientos de tu corazón. Ella sabe. ¿No le ha pasado que usted llega y se sienta y escucha una palabra y de repente dice: ¿Cómo supo el pastor? A mí me da risa cada vez que se acercan a mí. Voy a predicar a diferentes lugares. Pastor, ¿cómo supo usted? ¿Quién le dijo? Dijo: nadie. Ni quiero que me digan, y mucho menos que me llamen adivino, porque los adivinos no entran al reino de los cielos. Pero es que la palabra de Dios escudriña, sabe, Él conoce las intenciones de tu corazón, los pensamientos que están en tu mente. Acuérdate que cuando la Biblia habla del corazón, habla de intelecto, voluntad, conciencia y emociones. Y por eso Jesús dijo: hijo mío, dame hoy tu corazón, que es su intelecto, tu voluntad, conciencia y emociones. Permíteme tomarlo. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra que permanece discierne los pensamientos de tu corazón. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y el pastor hablaba la semana pasada acerca de esa espada. Otros
teólogos dicen que era un bisturí. No hablaba de espada de lucha. En otras ocasiones en la Biblia encontrará que sí habla de espada de lucha, pero en este particular versículo habla de un bisturí y representa a los sacrificios del Antiguo Testamento. El animal que iba a ser sacrificado delante de Dios tenía que ser examinado por dentro y por fuera, porque tenía que ser un animal perfecto, porque Dios no acepta un sacrificio mediocre, ni un sacrificio enfermo, ni un sacrificio que no esté vivo. Por eso Caín presentó un sacrificio muerto. Muchos dicen, bueno, esa maldición vino sobre Caín porque él tenía envidia de su hermano. Realmente yo no lo creo así. Yo creo que él debió de agarrar de lo que la tierra le produjo e ir y comprar el mejor lechón o el mejor oveja para presentársela al Señor. Y porque a Dios le gustan los sacrificios vivos. El libro de Romanos dice que nuestro sacrificio, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios. Y cuando nosotros no presentamos estos sacrificios vivos delante de Dios, la palabra no puede ser efectuada o no puede afectarnos de la manera que está escrita. Entonces, cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos, quiere decir que cuando presentaban estos animales perfectos, tenían que abrirlo con delicadeza, con un bisturí, y ver las entrañas y ver cada órgano del animal, que no estuviera manchado o con cáncer o no estuviera algún daño, porque Dios no aceptaba ese sacrificio. Pues la palabra de Dios, cuando dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, es que penetra y te abre y te escudriña y ve lo interno de ti, y sabes si estás bien para ser presentado delante de Dios. Y si no estás bien, entonces Él comienza a cortar esas partículas en tu corazón que no te permiten acercarte a Dios. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor vive y todavía es eficaz. ¿Para cuánto ha sido eficaz? Entonces, la palabra de Dios, cuando escuchamos de este verso en particular, tenemos que volver a primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han sido nacidos de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra es operante, es edificadora en nuestros corazones. Esta palabra no solamente nos presenta el Evangelio, esta palabra no solamente es viva y eficaz, esta palabra no se vuelve obsoleta, es decir, que no muere, no pasa de moda. Quiere que le demuestre que no pasa de moda. Mire lo que dice Isaías 48: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es decir, que no pasa de moda. Funcionó en los 1800, funcionó en los 1900 y sigue funcionando en los 2000. Y si Dios no ha venido, seguirá activa y seguirá funcionando en el 3000, en el 4000 y en el 5000, porque se seca la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si usted cree en esta palabra, quiero que le dé una evasión de alabanzas a ese Dios como nunca se le ha dado. Ahí donde está, alábelo, porque esta palabra permanece para siempre. La palabra de Dios edifica, reedifica, transforma, levanta, sana, anima, rompe cadenas, liberta y perdona. Las Escrituras trazan el camino a Dios, nos prueban su bondad, nos descubren su poder y santidad,
nos muestra su amor, su capacidad de mejorarnos día tras día. Nos enseña lo mejor de nuestro Señor, su fidelidad, su pacto, su salvación. Nos promete y nos provee, sabiduría y entendimiento. Eso es lámpara a nuestros pies, es ley que no puede ser rota, es esperanza en el medio de la tribulación, es sabiduría para el aprendiz, es brújula para el perdido y es agua para el sediento. Esto es la palabra de Dios. Perdóneme, pero yo tengo que emocionarme porque tenemos un tesoro maravilloso que no pasa de moda. Enamórate de la palabra, lee la palabra, despiértate con la palabra, habla la palabra, cree en la palabra, declara la palabra, porque la palabra es lo que va a permanecer en ti. Yo he escuchado testimonios literales de hombres de Dios que han estado en la cama de muerte y han comenzado a pensar en la palabra. Ni siquiera pueden abrir su boca, pero han comenzado a declarar la palabra en su mente porque la han leído. Mi pregunta esta es mi pregunta, y perdóneme que sea tan extremista, pero si hoy nos recogieran todas las Biblias del planeta Tierra, ¿cuánta palabra hay en ti? Si hoy hubiera un ataque contra el evangelio de Jesucristo y nos recogieran todos los escritos, yo diría, ¿con qué tú sustentarías tu alma? ¿Cuánta palabra hay en nosotros? Si la Biblia nos dice que debemos de hablar la palabra, meditar en la palabra, caminar en la palabra, ajustarnos a la palabra, creer a la palabra, confiar en la palabra. Y puedo estar pasando media hora más solamente diciéndole adjetivos de lo que la Biblia nos incita acerca de la palabra, porque Dios es el mismo, Jesús es el mismo, ese mismo verbo hecho carne. Esa palabra, si tú debes de aprender de alguien, es de la vida de Jesús. Lee la vida de Jesús, porque Él era la misma palabra hecho hombre. ¿Qué tanta palabra hay en nosotros? La palabra sigue hablando y sigue cumpliéndose. ¿Cuántos creen eso? Yo quiero que usted examine este verso y me ponga atención en los minutos que me quedan, porque la palabra sigue permaneciendo y se cumple. ¿Cómo es posible que Pablo le pueda escribir a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, lo que estamos viviendo hoy? ¿Cómo puede ser eso? Sí, escuche bien. Ahora bien, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Escuche bien esto y compare las noticias que usted ve todos los días, los videos que usted ve en Facebook todos los días, y compare esto. Comparen esta escritura que voy a estar leyendo. Dice, tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Vaya y vea las noticias. Gente insensible, gente matando a niños, gente que han habido muertos por la pandemia, pero también ha habido muertos porque alguien le reclama a otra persona por qué no se puso la máscara, sacó una pistola y lo mató. Insensibles, creen que se saben todo. Son personas que han perdido la sensibilidad. Hoy en día tiene que tener cuidado con quién habla.
¿A quién se dirige? Porque cualquiera puede voltear y agredirlo por simplemente exponer su opinión. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso la palabra de Dios se cumple todavía hoy en día y está diciéndonos, hey, nos está alertando, hey, ten cuidado porque vendrán tiempos difíciles. Otra traducción dice tiempos peligrosos. ¿Cuántos lo están viendo al frente de sus ojos? Es la realidad. Y nosotros a veces todavía dudamos de la palabra de Dios. Pero hay algo que no puedo irme sin dejarle esta seguridad. Es que la palabra de Dios nos da seguridad al creyente. ¿Cuántos tienen seguridad de la palabra de Dios? Porque cuando usted va al libro de Romanos 8:35 en adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez, el peligro o la violencia. Si está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como oveja para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que está establecido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden venir virus, pero yo estoy establecido. Puede venir tribulación, pero yo estoy establecido. Puede venir hambre, pero yo estoy establecido. Puedo quedarme sin esta ropa, pero yo estoy establecido. En esta palabra tenemos la confianza, lo que somos llamados los hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, yo quiero que te pongas en pie en este momento. Si te consideras parte de esta promesa, está escrito para ti. Y yo voy a tomar esta palabra, y yo voy a creer esta palabra, y yo voy a confiar en esta palabra, y yo me voy a sumergir en esta palabra. Yo me voy a deleitar en esta palabra. Yo voy a fundamentarme en la palabra, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Esta es la confianza que tenemos, que es un libro de poder y autoridad, un libro de eterna verdad y justicia, un libro de instrucción y revelación. Es un libro que permanece en sus promesas y su provisión. Es un libro que guiará mi destino para obtener la recompensa. Voy a dar un consejo. Así como la palabra permanece, también nos habla y nos dice que debemos de permanecer nosotros en ella. El Señor Jesús lo dijo claro: si permanecéis en mis palabras, en la palabra, pedid lo que quieran. Escuchen esto: pidan lo que quieran, y vuestro Padre Celestial os dará todo de lo que tengas necesidad. Pero la clave es permanecer en la palabra que permanece para siempre. Yo siento una unción del Espíritu maravillosa. ¿Por qué no levanta tus manos? Ahí donde estás, quiero que levante tus manos y deja que el Espíritu Santo te confirme esta palabra. Esta palabra. Oh, Espíritu Santo, muévete. Ahí. Sé sensible a lo que se mueve en esta tarde. Ahí donde estás en tu casa, a lo mejor estás sentado, permanece en la palabra. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Recibe este toque del Espíritu Santo. Ahí donde estás, recibe el toque del Espíritu Santo. Ahí donde estás, deja que la palabra fluya. Deja que la palabra permanezca.
Oh, tu palabra permanece, Señor. Nos ajustamos a tu palabra. Ven, ven, ven y entra con tu